hermanos, bendiciones. Yo tengo una pregunta a nuestro pastor Frank. Ayer estaba viendo un estudio en el YouTube de un hermano, pues es muy famoso el hermano, pero pues no voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Y sucede que él estaba diciendo que todas las personas antes de venir a la tierra ya teníamos un cuerpo espiritual y ya existíamos, éramos eternos, que fuimos creados desde antes de nacer, pero cuando nacimos ya fuimos hechos, pero Dios ya nos había creado. Así como Jesucristo, que Él ya existía antes de venir a la tierra, y cuando Él vino se encarnó, y que Él vino a cumplir un propósito y se fue, ¿verdad? Y que así le pasaba a Moisés, que Moisés... pues por esa razón Moisés, o sea, qué curioso que antes, cuando nació Moisés, mataron a muchos niños. O sea, no querían que naciera Moisés, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo el enemigo sabía quién era Moisés? ¿Cómo lo sabía si Moisés no había nacido? O sea, como que todo estaba destinado antes de... ¿Por qué querían matar al Señor y por qué querían matar a Moisés? Entonces él dice esto, que pues que todas las personas estamos predestinadas, por lo que le dijo a Jeremías, dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. O sea, él ya estaba antes de entrar en el vientre de su mamá, el Señor ya lo conocía y ya lo había santificado, él ya conocía a Jeremías, ya lo conocía. Bueno, entonces aquí hay varios textos que yo encontré en cuanto a la predestinación, pero el más importante a mi ver era en Jeremías 1:4-5, por lo que este hermano decía y enfatizaba, y decía que en el cielo es diferente que aquí. O sea, un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día, porque en el espacio sideral, allá en el espacio, no es igual que aquí. Entonces, creo que hasta ahí va mi pregunta, no sé si se entienda mi punto. Bendiciones. Bendiciones, mi hermana Avilene, y le agradezco su pregunta explícita. Realmente tuvimos una vida preterrenal. Amén. Hoy, miércoles 26 de julio del 2023, y vamos a dar resolución a su interrogante, mi hermana Avilene. Amén. ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 1? Es el pasaje que usted ha mencionado, y esta enseñanza de una vida supuestamente preterrenal es parte de las doctrinas falsas, adulteradas del mormonismo, de este movimiento sectario de los mormones. Ellos aseveran que tuvimos una vida antes de nacer, ya existíamos con cuerpos celestiales, no de carne y hueso, al igual que el Señor Jesús en su estado de preexistencia. Era el Logos, la palabra que estaba con el Padre y era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces vamos a dilucidar esta cuestión leyendo en el capítulo 1 de Jeremías, en el versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí, nótese bien mi hermana Vilene, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Correcto? Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y en el versículo 6 tenemos la excusa de Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Él se consideraba inmaduro y no apto para el ministerio profético. Versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios hizo un milagro con Jeremías, lo dotó, lo capacitó, lo entrenó para que él ejerciera su ministerio profético, lo asumiera y lo cumpliese. Amén. Y se ha usado de forma muy poderosa. Pero en el versículo 4, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, el estado preterrenal, te santifiqué, te aparté, te separé, te consagré, te di por profeta
a las naciones. Nos preguntamos, ¿era consciente Jeremías antes de su nacimiento de su vida? En otras palabras, tenía una vida consciente Jeremías, y al igual que él, todos nosotros, mi hermana Vilene, ¿tuvimos una vida realmente preterrenal? La respuesta es un no. No. Porque fuera de este versículo no hay otro texto que nos hable así en un lenguaje parecido, personal. Por supuesto, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro sí hablan de que hemos sido predestinados. El término predestinación significa, en el griego, significa que uno ha sido marcado de antemano, ¿no? Pero no tiene relación con una vida preterrenal. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo interpretar ese versículo 5? Bien, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Por qué dijo Dios esto? Porque el conocimiento de Dios es anticipado de todas las cosas. Eso se le llama la presciencia de Dios. La presciencia. Pre significa antes y ciencia, gnosis, el término griego G-N-O-S-I-S, gnosis, conocimiento, preconocimiento. Dios tiene un conocimiento pre de todas las cosas, un conocimiento anticipado de los sucesos futuros. Y Dios realmente le estaba diciendo a Jeremías, y vamos a parafrasearlo para entenderlo mejor. ¿Sabes qué, Jeremías? Antes que yo te pueda formar en el vientre de tu madre, antes que tú nazcas, ya te conozco. En mi pensamiento, en mi mente, estás proyectada tu imagen, está proyectada tu persona, tu ministerio. Ya te conozco, porque yo lo sé todo, porque yo soy omnisciente, todo lo sé, todo lo conozco. Y tengo presciencia, preconocimiento. Amén. Te di por profeta, o sea, ya Dios conoce el futuro en el pasado de cada persona. Subraya, hermana Vilene. Dios conoce por anticipación el futuro, el presente de una persona y su pasado desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Es un lenguaje parecido a lo que podemos leer en el Salmo 139. Salmo 139, en el versículo 12, versículo 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El rey David reconoce que él había sido formado por Dios a través de la matriz de su madre. Amén. Y en el versículo 16 leemos: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron luego formadas. Mi embrión vieron mis ojos, vieron tus ojos, mi embrión. Versículo en el versículo 14 leemos: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Es decir, ¿qué sucede con esto? Que David comprendió algo importante, que antes de nacer ya Dios lo estaba viendo. Recuerdo el versículo 16: mi embrión vieron tus ojos antes de nacer. Entonces el rey David, Dios lo estaba viendo, estaba proyectando en una pantalla el Señor omnipotente, la vida, el ministerio, el obrar del rey David como monarca de Israel, como un habilidoso arpista, el dulce cantor, un hombre de guerra. Dios lo estaba viendo todo. ¿Se da cuenta? Dios lo estaba considerando todo.
Amén. Y su pecado, y cuando escribió el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, de confesión, amén, de que él había pecado. Esto no nos habla de ninguna forma de una vida preterrenal, entonces, de que el rey David, al igual que Jeremías, hayan vivido en el pasado como seres espirituales sin un cuerpo físico. No, de ninguna forma. En segunda de Pedro, bien, vamos en primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, leemos: elegidos según la presciencia de Dios. Jeremías y el rey David fueron entonces elegidos, y la iglesia, que somos ustedes y yo, mi hermana Vilene, somos parte del cuerpo místico de Cristo. Hemos sido escogidos según la presciencia o el preconocimiento de Dios en función, en virtud de su omnisciencia, que todo lo sabe. Amén. Dice, elegidos según la presencia de Dios, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ahora, en el capítulo 1 de Efesios, para poder reforzar esta verdad de que hemos sido escogidos por gracia, pero esto no es indicador de una vida preterrenal, como postula el mormonismo. Vamos a leer en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nuevamente, aquí tenemos la elección de Dios, la predestinación en función a su preconocimiento o conocimiento anticipado de las cosas, o su presciencia. ¿Se da cuenta? Según nos escogió en Él, versículo 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estos versículos, hermana Vilene, versículos 3 al 5 del capítulo 1 de Efesios, nos hablan de la predestinación, la elección de Dios el Padre de su iglesia. Pero no está hablando ninguno de estos versículos de una vida preterrenal. Ahí la frase del versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual, y versículo 4, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, no está mirando una vida preterrenal, una vida consciente ya antes de nacer en este cuerpo físico, en esta esfera terrenal. Sino está hablando de nuestro llamamiento, de que en la mente de Dios ya la iglesia, nosotros, Jeremías, David, eran parte del proyecto redentivo del pueblo suyo. Amén. Del pueblo del Señor. Amén. Ya Él estaba proyectando en su mente a cada uno de nosotros, sin que aún tuviésemos existencia propia. Nótese bien, sin que tengamos existencia propia, pero ya en la mente de Dios existíamos como personas, como parte de su pueblo, de su iglesia. Amén. Esto es lo que podemos entender y clarificarle a mi hermana Vilene. Muchas gracias. Hasta la próxima. Amén.